Lo último, vamos a ceder la palabra a Tamara Peiró, que nos va a contar el papel, el potencial asistencial que el farmacéutico puede tener en estos trastornos digestivos y hacia los pacientes afectados por ellos. Entonces, sin más, Tamara, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la introducción. Y ahora yo, como él os decía, voy a hacer la parte del abordaje multidisciplinar en este paciente con patología digestiva, enfocado desde el papel del farmacéutico comunitario en este abordaje tan extenso que tenemos, porque realizamos una labor en muchos ámbitos orientados a servicios profesionales relacionados con estas patologías. Algunos de ellos están enfocados a los servicios de atención farmacéutica, que son los que más conocemos porque están orientados a ese proceso de uso y resultados de los medicamentos, y otros que están enfocados a la salud comunitaria. Por tanto, ¿qué papel desempeñamos? Bueno, pues aquí voy a hacer una breve introducción porque todos lo sabéis, hacemos un papel sobre todo muy importante en esa dispensación de medicamentos en patología digestiva, sobre todo en este caso lo que nos tenemos que enfocar mucho es en los efectos adversos que puedan tener los fármacos y en identificar la efectividad que están teniendo en cuanto al control de estas patologías digestivas, como vamos a ir viendo. También tenemos una labor muy importante en la indicación de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en síntomas menores asociados a estas patologías. Y, por supuesto, tenemos una gran labor en cuanto a medidas de parámetros clínicos, educación sanitaria a la población y participación en cribados como puedan ser los cribados de cáncer de colon. Además, dentro de este abordaje multidisciplinar, como no, tengo que hablar también de la derivación al médico de atención primaria, porque en muchas ocasiones somos, como siempre decimos, el primer profesional sanitario que vemos a un paciente cuando está sufriendo algún primer síntoma de estas patologías digestivas, y tenemos que saber identificar si son síntomas que podemos abordar desde la farmacia o si tenemos que derivar al médico para que él ya haga el diagnóstico que precise. ¿Y por qué tenemos que trabajar tanto y tenemos que formarnos también en patología digestiva? Bueno, pues porque realmente entre la población española hay un 50% de población que tiene algún síntoma o que está ya diagnosticado de alguna patología digestiva. Además, cada vez van más en aumento y esto está muy relacionado con los hábitos que tenemos en nuestro día a día, porque cada vez más hay más patologías digestivas que están causadas por estrés o por malos hábitos alimentarios, como por ejemplo está aumentando la prevalencia en cuanto al reflujo gastroesofágico, a diarreas o a estreñimientos, como iremos viendo. En cuanto a datos, pues también recalcar que hay un aumento anual en los últimos tiempos de un 4% de presencia de ERGE, y también están aumentando patologías de enfermedad inflamatoria intestinal como son las que nos ha comentado Ruth anteriormente. En cuanto a los síntomas que más nos consultan en la farmacia y que vosotros muy bien sabéis, pues fundamentalmente son el estreñimiento, la diarrea y la hinchazón abdominal. Y el síntoma más frecuente es el estreñimiento crónico, que 1 de cada 5 personas en Europa lo está sufriendo actualmente. En este caso, además, también tenemos que tener en consideración que lo van a sufrir más cada vez personas con edad más avanzada, y está estimado que alrededor del 50% de las personas de edad avanzada y que están institucionalizadas utilizan laxantes. Por lo tanto, tenemos ahí una labor que hacer muy informativa, sobre todo de la utilización de estos medicamentos. Como os decía, identificáis vosotros perfectamente toda esta labor, todos estos servicios que desarrolláis en el día a día de la farmacia, y yo me voy a centrar específicamente en algunos de ellos, enfocado a algunas patologías, porque en el día de hoy lo que queríamos hacer era un abordaje de todo lo que es la salud digestiva, y yo voy a ir abordando algunas patologías que todavía no hemos comentado hasta ahora. El servicio de dispensación, como todos sabéis, es nuestro servicio por excelencia. En cualquier dispensación para cualquier patología, sabéis que tenemos un procedimiento que nos guía
para enfocarnos la información que vamos a dar a nuestro paciente. Porque si es la primera vez, la vamos a enfocar en cuanto a la información que le voy a dar al paciente sobre el correcto proceso de uso, de cómo utilizar ese medicamento, le tengo que explicar cómo lo tiene que utilizar, cuándo, durante cuánto tiempo y prevenir una posible falta de adherencia, que ya Ruth nos ha ido comentando antes la importancia que tiene. Y por otro lado, si no es la primera vez, tengo que ver la percepción de efectividad y seguridad que tiene el paciente, si están apareciendo efectos secundarios que le hagan no tomar el medicamento. Por tanto, vamos a ver en cuanto a la dispensación dos patologías. En primer lugar, la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como todos sabéis, es una bacteria que habita en nuestra mucosa gástrica, que es la causante de esta infección y que desarrolla respuesta inflamatoria en nuestro estómago, provocando gastritis crónica. Si bien es cierto que todos los pacientes que presenten esta infección, no todos van a tener síntomas y no todos van a tener los mismos síntomas. Está estimado que alrededor del 50% de la población mundial en algún momento va a presentar esta infección por Helicobacter pylori. Por tanto, por eso la he traído aquí para destacar la dispensación que vamos a hacer tan habitual de estos tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Pues la terapia cuádruple con o sin bismuto. Esta sería lo que es la primera línea de tratamiento, la que suelen prescribir habitualmente el médico cuando diagnostica a un paciente de esta infección por Helicobacter pylori. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En esa primera dispensación, informar muy bien al paciente de cómo tiene que tomar estos medicamentos, porque en realidad son varios medicamentos. Si se elige la opción A, si el médico prescribe la opción A, que es muy frecuente, va a prescribir estos 4 principios activos que veis en la diapositiva, un IVP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Por tanto, en este caso tenemos que informar, por un lado, sobre la toma de los IVPs, que como sabéis se tienen que tomar con el estómago vacío, por lo tanto entre 30 y 60 minutos antes del desayuno, normalmente es cuando se lo suele tomar. Además tenemos que informar que por otro lado la toma de los antibióticos se aconseja normalmente más con comida y en este caso, en esta terapia, lleva incorporado el metronidazol, con lo cual hay que informar también que durante el tiempo que dura este tratamiento, que si es esta opción serán 14 días, el paciente no debe tomar alcohol durante el tratamiento y durante 3 días posteriores a la finalización, por los posibles efectos secundarios que puedan aparecer. Si fuera la opción B, porque sabéis que hay una terapia que en una misma cápsula lleva incorporado 3 principios activos, esta tiene una ventaja frente a la otra y es que tiene una mejor adherencia al tratamiento porque al final el paciente tiene que manejar menor número de medicamentos. Si no fuera la primera vez, porque hay que tener en cuenta que esta infección, aunque la tasa de remisión es bastante alta y que normalmente solo un 10-15% de los pacientes necesitan avanzar en siguientes líneas, pues sí puede ocurrir. Y si no es la primera vez, tenemos que ver esa percepción de efectividad y seguridad, como enfocaba antes, y aquí lo que es más común que puede llegar a ocurrir es la diarrea asociada a antibióticos. Por tanto, en este caso tenemos que enfocar nuestro papel a esta identificación de esta posible diarrea que está asociada. ¿Y cuándo va a ocurrir más? Pues cuando se utiliza esa terapia cuádruple sin bismuto, porque lleva asociada la amoxicilina, que es el antibiótico que mayormente pueda causar estas diarreas. En este caso, aunque de manera general no se suelan prescribir probióticos o no solamos indicar probióticos de manera general, si bien es cierto que su uso sí que está muy estudiado y tiene una alta evidencia en cuanto al control en las diarreas asociadas a antibióticos, y las cepas de probióticos que se han visto que más efectividad tienen son las que tenéis ahí: el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus rhamnosus y el Saccharomyces boulardii.
Otra patología que vemos frecuentemente en la farmacia y que vienen los pacientes a que les dispensemos medicamentos es por la hiperacidez gástrica. Esa sensación de quemazón y de dolor que se produce en el estómago y que va pasando hasta la garganta del paciente, que incluso puede conllevar incluso a la regurgitación. En este caso, la prevalencia es de un 40% más o menos en la población adulta, que pueda presentar un episodio de hiperacidez gástrica 1 al mes. Y además de estos pacientes que presentan hiperacidez gástrica, el 50% de ellos lo presentan al menos una vez a la semana. En este caso, las causas de esta hiperacidez puede estar asociado a otro tipo de patologías que presenten los pacientes relacionados con patología gástrica, puede ser también por consumo tabáquico, consumo de alcohol, consumo de alguna dieta, sobre todo que contenga mucha grasa, y también por la utilización de fármacos. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos fármacos que pueden producir como reacción adversa esta hiperacidez y que tendremos que identificar, que podrían ser, pues, por ejemplo, AINES, benzodiazepinas, bifosfonatos o algún anticonceptivo oral. Si hemos identificado que la causa no es esta, sino que podemos intervenir desde la farmacia nosotros, vamos o a dispensar o incluso esta patología entra dentro de también las que podemos indicar algún tratamiento farmacológico que no precise de prescripción. En general, ¿cuáles son la terapia que se usa para la hiperacidez gástrica? Por un lado, los antiácidos, que veis ahí que hay sistémicos y no sistémicos. Los sistémicos tienen un efecto más rápido, pero pueden producir efecto rebote, mientras que los no sistémicos no presentan este efecto rebote. Por otro lado, hay fármacos antisecretores como los antihistamínicos H2 o los IBP están ampliamente utilizados. Y por otro lado, también podríamos nosotros, si fuera una indicación farmacéutica, indicar fitoterapia, por ejemplo, aloe, malva, malvavisco, regalizo, manzanilla, que calman la sensación de molestia gástrica. En este caso, ¿qué es fundamental? Informar, pues, cuándo tienen que tomar el antiácido. Como decía, estos también se tienen que tomar 30 o 60 minutos, lo que pasa que son después de una comida. Y los IBPs, exactamente igual que comentaba antes con el Helicobacter pylori, se tienen que tomar preferiblemente en ayunas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues hay que hacer una educación sanitaria al paciente. Como decía antes, es muy importante las medidas higiénico-dietéticas. En este caso, debemos informarle que no debe realizar comidas copiosas, debe evitar todos los alimentos grasos, el café, el té, el chocolate. Tiene que comer en menor cantidad, aunque sea más veces al día, para no saciarse tanto el estómago. Debe evitar la ingesta de alcohol, de tabaco. Cuando se coma hay que evitar tumbarse inmediatamente, hay que esperar a hacer mejor la digestión. Y desde la farmacia tenemos que tener siempre muy en cuenta que no identifiquemos algún síntoma que pueda ser un criterio de derivación al médico. Aparte de criterios generales de derivación, hay unos criterios específicos de derivación al médico en caso de acidez, como veis ahí, que podrían ser, pues, vómitos recurrentes, que aparezca sangre en estos vómitos, que haya afonía, disfagia, etcétera. Entonces, en este caso, deberemos volver a remitir al paciente al médico. En cuanto a la colitis y la enfermedad de Crohn, yo aquí no me voy a detener mucho porque ya Ruth nos ha contado muchísimo, aunque desde la perspectiva del paciente, pues cómo son estas enfermedades inflamatorias intestinales. Si bien voy a recalcar un poco lo que ha contado ella también, porque en este caso nosotros tenemos un abordaje y es una dispensación de algunos fármacos, no de todos, como ella muy bien nos ha contado. En el caso de pacientes que presentan estas enfermedades, pues el tratamiento puede ser que sea de dispensación comunitaria o dispensación en la farmacia hospitalaria. En la farmacia comunitaria nosotros vamos a poder dispensar pues esos agentes 5-ASA, ¿no? La mesalazina y sulfasalazina,
antibióticos como el ciprofloxacino y metronidazol o algunos corticoides. El resto de fármacos pues, son los que suelen ser de farmacia hospitalaria, como ella ya nos ha adelantado antes, inmunosupresores o cuando tienen que pasar a esas terapias biológicas. En el caso de que vayamos a dispensar alguno de estos fármacos en farmacia comunitaria, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los agentes 5-ASA pueden estar también en formas farmacéuticas de enemas o supositorios que tendremos que informar sobre el proceso de uso, que es un poquito diferente. Si vamos a dispensar antibióticos, es fundamental cuando dispensamos antibióticos estar muy pendientes de la adherencia a los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar esas resistencias a los antibióticos que cada vez más hay y en este caso es fundamental. Si vamos a dispensar corticoides, pues vamos a informar sobre todo cuando tengan que usarlos durante mucho tiempo porque puedan llegar a aparecer algunos pequeños efectos secundarios. Por lo tanto, en esta parte, en este abordaje, es fundamental y como ha puesto muy bien de manifiesto Ruth, el que trabajemos en coordinación todos los agentes sanitarios y en este caso, pues relacionándonos mucho con la farmacia hospitalaria en esa dispensación colaborativa, porque cuando nos llegue un paciente a la farmacia no tenemos que pensar solo en la prescripción que nos trae a nosotros, sino que tenemos que pensar en que puede ser que esté utilizando fármacos que le haya dispensado el farmacéutico hospitalario. Ahora me voy a centrar más en el servicio de indicación farmacéutica y otros síntomas que podemos abordar desde la farmacia en este servicio relacionados con estas patologías digestivas. Aquí en este caso es fundamental que siempre van a existir criterios generales de derivación y luego algunos específicos. Además, tenemos un papel muy, muy importante en esa indicación de medidas higiénico-dietéticas. En cuanto a criterios generales de derivación, todos los conocéis, sabéis que siempre cuando nos aparece un niño menor de 2 años o mayores de 75 con patologías asociadas, siempre debemos derivar. Y en este caso, en patología digestiva, bueno, pues hay algunas situaciones donde vamos a derivar y es que aparezcan vómitos frecuentes, que aparezca sangre en heces, un dolor abdominal muy intenso, que además no se calme, que haya síntomas evidentes de deshidratación en el paciente, que la pérdida de peso haya sido muy brusca y muy importante, o si ya hemos realizado alguna indicación farmacéutica para alguno de estos síntomas y el paciente no ha mejorado, entonces tenemos que derivarle. Ahora me voy a centrar en dos, fundamentales porque son, como he dicho antes, consultas muy frecuentes en la farmacia. Al principio Mar nos ha hablado ella de diarrea crónica. Yo aquí voy a hablar de diarrea aguda, que es la que podemos abordar nosotros desde la farmacia en el servicio de indicación farmacéutica. Ella ya nos ha definido antes qué es la diarrea, ¿no? Ese incremento en la frecuencia, cantidad y fluidez de las heces. En esta diarrea aguda es una diarrea que suele aparecer de una manera muy brusca y que tiene una duración normalmente limitada, no más allá de una semana como mucho cuando vienen a consultarnos, no más. Esta diarrea, como hemos dicho antes, pues incluso puede ser causada por algunos fármacos, como ya os he comentado cuando hablaba del Helicobacter pylori, porque hay antibióticos que pueden causarlos. También habrá otros fármacos que puedan causar esta diarrea y de los que tendremos que estar pendientes, pero lo que más nos llama en este caso la atención es que también vamos a ver si existen otro tipo de causas, como pueda ser que a veces el paciente no le echa cuentas, ¿no? A un cambio en la dieta, a que ha realizado un viaje muy reciente y ha consumido agua o alimentos que contenían algún virus, alguna bacteria. Además, hay que destacar que aunque la diarrea aguda se produce a todas las edades, es muy frecuente también la aparición de diarrea aguda en niños menores de 5 años. La diarrea aguda mayoritaria es la que está causada por rotavirus, con lo cual tenemos que estar pendientes de esos agentes infecciosos, virus, bacterias que puedan causar una diarrea a un paciente, intoxicaciones alimentarias
o también puede haber intolerancias alimentarias que a lo mejor todavía estén sin diagnosticar al paciente, como pueda ser una intolerancia a la lactosa o que presente un paciente una enfermedad celíaca. Cuando hemos descartado todo esto, nosotros abordamos la diarrea aguda desde el tratamiento farmacológico, como veis en la pantalla, de 3 tipos. Por un lado, los antipropulsivos, esa loperamida que se utiliza en adultos. Otro tipo de antidiarreicos, como sería el racecadrotrilo, que sí que se puede utilizar desde lactantes desde los 3 meses. Y además también es importante la rehidratación, como decía antes, de lo que tenemos que evitar siempre es la deshidratación del paciente y se hará mediante estos sueros de rehidratación oral, que hay diferentes tipos, como todos conocéis, en función de si el paciente es un adulto o es un niño. Por último, quería destacar el papel que tenemos también en el estreñimiento, un estreñimiento agudo también. Un estreñimiento crónico sería aquel que dura más de 3 meses y que obviamente tenemos que derivar al médico porque puede ser que ese estreñimiento sea consecuencia de otra patología que tenga el paciente y que la esté enmascarando, que no la haya evidenciado todavía. Si no es un estreñimiento crónico, sino que es un estreñimiento agudo, el estreñimiento agudo pues puede venir por diversas causas, como pueda ser también un cambio en los hábitos alimentarios, una persona que ha cambiado y que empieza a hacer una dieta para controlar el peso, por ejemplo, o el estreñimiento puede venir también por la toma de algún fármaco, como vamos a ver ahora, que sería un resultado negativo de la medicación, igual que hemos visto antes antibióticos, diarrea, pues ahora vamos a centrarnos también en algunos que causan estreñimiento. Si no fuera así, nosotros fuéramos a abordarlos desde la farmacia, sabéis que lo que vamos a indicar en este caso son laxantes, laxantes orales o laxantes rectales. Si son laxantes orales, hay 4 tipos de laxantes orales que tienen diferentes mecanismos de acción. Están los formadores de masa, los salinos y osmóticos, los laxantes estimuladores y los laxantes emolientes. Tenemos que tener en cuenta que ese diferente mecanismo de acción influye en la rapidez en la que vayan a actuar. ¿Cuáles serían los más rápidos? Los laxantes estimulantes, que en unas 6-8 horas hacen su efecto, mientras que los más lentos en actuar serían los formadores de masa, que pueden tardar incluso más de 72 horas. En el caso de laxantes rectales tenemos supositorios microenemas o enemas, que también se diferencian en cuanto a la rapidez de acción. Los más rápidos son los enemas, porque incluso en 5 minutos pueden actuar, mientras que los más lentos podrían llegar a ser los supositorios, pero bueno, lentos tampoco son comparados con los orales, porque en máximo 1 hora habrían hecho su acción. En este caso, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta? Las contraindicaciones que pueden presentar sobre todo los enemas. Esto hay que tenerlo sobre todo muy en cuenta porque pueden alterar la mucosa rectal y va a aparecer sobre todo en pacientes de edad avanzada. Por tanto, en este caso, en este tipo de pacientes, no sería lo más indicado y tendríamos que irnos a otro tipo de fármacos que fuéramos a indicarles. En cuanto a medidas higiénico-dietéticas asociadas a este estreñimiento, pues sabéis que no solo tenemos que indicar que utilicen alguno de estos laxantes, sino que lo acompañen de una ingesta rica en fibra a través de fruta, verdura, legumbres, que se beba mucho agua, mucho más agua de lo habitual, ¿no? Para favorecer ese movimiento intestinal y favorecer la defecación. Y por último, quería comentaros ese resultado negativo asociado a la toma de la medicación, en este caso, que puede causar estreñimiento y que lo pueden causar principios activos como los anticolinérgicos, opioides, antidepresivos tricíclicos o antiácidos, por ejemplo, y que antes de pensar en que vamos a indicar un tratamiento farmacológico, siempre tenemos que ver que el paciente no esté utilizando alguno de estos y que pueda ser una reacción adversa
de los mismos. Es decir, iremos viendo si hace mucho, hace poco que está tomando alguno de estos fármacos y si le puede estar causando o no este estreñimiento para hacer una indicación farmacéutica o derivar al médico para que le cambie alguno de estos tratamientos porque está causando este resultado negativo en la medicación. Además, en este caso, simplemente remarcaros que, igual que os decía antes, existen criterios de derivación específicos tanto para la diarrea aguda como para el estreñimiento. Como veis, todos los criterios que nosotros como farmacéuticos tenemos, los tenemos consensuados con médicos, los tenemos consensuados con SENFIC, porque es una forma de mejorar esa colaboración multidisciplinar que tenemos que tener entre nosotros. En la diarrea aguda, pues algunos criterios de derivación que tenemos que tener muy en cuenta son esos síntomas de deshidratación, que aparezca fiebre superior a 38 grados y que pueda durar más de 48 horas, que aparezca esa sangre que ya os decía antes que es fundamental. En el caso del estreñimiento, pues ¿qué tenemos que ver además? Pues por ejemplo, que también esas heces presenten sangre. Un dolor abdominal totalmente intenso, incluso que impida descansar por la noche, que el inicio sea totalmente brusco y, como os decía antes, siempre que hayamos hecho una indicación farmacéutica para alguno de estos síntomas y no haya mejorado, entonces tendremos que derivar al médico. Por último, tenemos una labor muy importante a nivel de la educación sanitaria que tenemos que dar a los pacientes para el control y el manejo de estos problemas de salud digestivos. A nivel general, sabéis que siempre pues, vamos a recomendar que realicen 5 comidas al día, que sean ricas en fibra, que se eviten esas comidas copiosas, como decía antes, evitar el alcohol, el tabaco. Tener siempre una misma rutina diaria, pues en este caso a la hora de ir al baño, pues siempre es fundamental tener una rutina para, sobre todo los pacientes que presenten estreñimiento, beber al menos 2 litros de agua al día y también, aparte de realizar ejercicio físico, como os comentaba en la primera diapositiva, tenemos un papel muy importante en fomentar que los pacientes que llegan a superar los 50 años y para los que están indicados los cribados de cáncer de colon, que se los hagan. Porque es verdad que cuando hay cifras estimadas que en muchas ocasiones ni siquiera el 30-40% de los pacientes que están dentro de los criterios para hacerse un cribado acuden finalmente a hacérselo. Por tanto, tenemos que remarcar la importancia de que el paciente acuda a ellos. Y yo sin más, con esto he querido hacer un abordaje un poquito extenso de algunas patologías que vemos en la farmacia, ya sea desde la dispensación de fármacos o desde la indicación farmacéutica, y ya quedo pendiente de cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.